Muy buenas tardes a todos los participantes. Muchas gracias por unirse a esta sesión, que va a ser la primera de una serie de sesiones de capacitación relacionadas con control de calidad externo. Para esta ocasión hemos preparado una partecita del estándar ISO 13528, una partecita. Nos centramos exactamente en una de las partes de ISO 13528 que habla de cómo se establece el valor asignado. Y la próxima semana vamos a tener otra sesión en donde vamos a estar hablando de otra parte de ISO 13528. Entonces, bueno, les quiero contar que nosotros decidimos empezar esta serie de webinars con temas relacionados con control de calidad externo, porque, bueno, el control de calidad externo es mandatorio en muchos países. En Colombia es mandatorio. En muchos otros países de Latinoamérica y Estados Unidos y Europa también es mandatorio. Hay países en donde no es obligatorio, en donde no es obligatorio que los laboratorios clínicos tengan un control de calidad externo. Hay otros en que sí. Colombia es uno de los países en donde es obligatorio, pero como les decía, también hay otros países de la región en donde es obligatorio. Nos gustaría que nos contaran por el chat para los participantes de otros países si en sus países es o no obligatorio el control de calidad externo. Entonces, pues bueno, cuando un laboratorio hace una inversión de dinero en el que paga no solamente por el programa, eh, sino que también obviamente invierte en los reactivos que tiene que utilizar para cuantificar eh, los mensurandos que se le exigen en este programa, en el que esté inscrito, pues también es una inversión. Entonces, muchas veces esos reportes no se ven, muchas veces se guardan, se archivan, ya afortunadamente no en cajas, ni en cajones, ni escritorios, sino que se archivan en las carpetas, en los correos, o nunca se descargan de las páginas de los proveedores, pero muchas veces tampoco sabemos interpretar adecuadamente el control de calidad externo. Y a veces el programa de control de calidad externo en el cual estoy suscrito, pues tiene una forma de asignar el valor aceptado como verdadero o valor asignado con el cual me van a comparar, que podría darme un rechazo a mi resultado e indicar que realmente no estoy cumpliendo o que mi resultado es insatisfactorio cuando podría ser satisfactorio. Claramente, si utilizamos una vía de asignar el valor aceptado como verdadero o el valor asignado, como se le llama el ISO 13528, pues podría ser con esta forma mi resultado ser considerado satisfactorio. Pero si el proveedor utiliza otra forma de escoger el valor asignado, podría mi resultado cambiar de insatisfactorio a satisfactorio. Entonces es muy importante que tengamos claro esto. Por eso decidimos, a la luz de ISO 13528, que como Luz Karime va a empezar a contarnos y a relatar en unos minutos, está recién actualizado el estándar de ISO 13528, el anterior era del 2015, pero este que les estamos presentando, que vamos a empezar a revisar en esta serie de webinars, es 2022. Fue publicado en julio del 2022. Entonces, bueno, yo voy a estar de pronto interrumpiendo en algunas cosas, en algunos puntos en donde me gustaría ampliar, pero bueno, le cedo la palabra a Luz Karime. Luz Karime es especialista, es microbióloga, especialista de aplicaciones en QuickSAS y es una de las coordinadoras del programa de control de calidad externo que nosotros tenemos de QAP. Nosotros en Quick manejamos 3 programas de control de calidad externo, bueno, realmente 4. Uno
son los programas de ECAS Biorat, es un tipo de programa de control de calidad externo que manejamos. Otro programa de control de calidad externo que manejamos es QAP, y otro programa que manejamos son los programas de control de calidad externo del Colegio Americano de Patólogos. Entonces, manejamos 3 de los que hay en el mercado. Es interesante mirar cómo cada uno de estos programas asigna el valor asignado, o que también es sinónimo del valor aceptado como verdadero. Entonces, bueno, sin más preámbulos, nos fuimos. Adelante, Luz Carime. Buenas tardes, Doc. Muchísimas gracias por esa introducción. Bueno, buenas tardes a los presentes. Entonces, como la doctora nombraba anteriormente, el día de hoy vamos a hablar en este webinar de cómo se determina el valor asignado como verdadero en un programa de control de calidad externo bajo la luz de la ISO 13528 del 2022. Pues recordemos que esta ISO es aquella que nos habla de o nos describe detalladamente todos los métodos estadísticos que se usan para estos programas de ensayo de aptitud en comparaciones interlaboratorio. Entonces, antes de entrar en materia en cuanto a la ISO 13528, es importante como identificar por qué estamos hablando de esta ISO. Entonces, recordemos que esta ISO es parte fundamental de la 17043 de 2010, que es aquella que nos da todos los requerimientos generales para los programas de ensayo de aptitud. Y también es importante nombrar la ISO Guía 35, puesto que, como vamos a ver más adelante, 5 de las metodologías utilizadas para asignar el valor asignado como verdadero se basan o se guían. Luz Carime, yo no veo la presentación. Perdón. Yo creo que vamos a tener que volver a empezar. Yo no la veo, o sea, les pedimos el favor a los participantes que nos digan si sí la ven. Ahora sí. Qué pena. Ahora sí. Qué pena es. Disculpen, bueno. Entonces, como nombraba anteriormente, el día de hoy vamos a ver cómo se determina el valor asignado como verdadero en un programa de control de calidad externo, según o bajo la luz de la ISO 13528 del 2022. Como se nombraba anteriormente, esta ISO es la que nos da o nos describe detalladamente todos los métodos estadísticos para los cuales van a ser analizados los datos recolectados en estos programas de ensayo de aptitud. Entonces, acá es importante nombrar por qué esta ISO es importante. Recordemos que la 17043 es aquella que nos da todos los requerimientos generales de los programas de ensayo de aptitud, y la ISO Guía 35 es importante también traer la colación, ya que varias de las metodologías utilizadas para asignar el valor como verdadero están referenciadas o hacen alusión a los materiales de referencia certificados. Y esta ISO Guía 35 es aquella que nos da, valga la redundancia, toda la guía de la caracterización y la evaluación en cuanto a la homogeneidad y la estabilidad de estos materiales de referencia. Entonces, antes de entrar en materia, es importante mirar como el ciclo de vida de estas normativas. Entonces, anteriormente teníamos la ISO Guía 43 del año 1997. Actualmente nos estamos rigiendo por la ISO 17043 del año 2010, la cual está en revisión y en teoría va a salir la de 17043 2022, pero pues todavía está como en borrador listo. Y en cuanto a la guía ISO 35, anteriormente teníamos la del año 2016, en estos momentos nos regimos por la 35 del año 2017, la cual va a ser reemplazada por la ISO 33405. De igual manera, esta guía es la que nos da como toda la parte de la caracterización y la evaluación y la homogeneidad de estabilidad de los materiales de referencia. Entonces ya hablando un poco más de la ISO 13528, esta norma ISO tiene un alcance, unas referencias normativas, unos términos y unas definiciones. También nos habla sobre los principios generales, los diferentes lineamientos que hay para los diseños estadísticos de esquemas de pruebas de competencia. Nos muestra también las directrices para la revisión inicial de elementos y resultados de ensayo de aptitud, la determinación del valor asignado sin certidumbre, que digamos que es el numeral en el cual nos vamos a centrar el día de hoy.
También nos habla de la determinación de criterios para la evaluación del desempeño, los cálculos de estadísticas de rendimiento, aquellos métodos gráficos para los cuales se describen las puntuaciones de rendimiento y el diseño y el análisis de los esquemas de ensayo de actitud cualitativos. Entonces, antes de entrar en materia, es importante como analizar o mirar un poco estos términos para poder entender mejor pues, las diferentes metodologías existentes. Entonces, cuando hablamos de valor asignado, decimos que es aquel valor atribuido a una propiedad o característica particular de un elemento de ensayo de aptitud. Cuando la norma o la ISO nos habla sobre el valor de consenso, hace referencia al valor derivado de una colección de resultados en una comparación entre laboratorios. Cuando hablamos de comparación interlaboratorio, hacemos referencia a todo el diseño, realización y evaluación de mediciones o ensayos sobre los elementos iguales o similares por dos o más laboratorios que tienen unos acuerdos, unas condiciones predeterminadas. Cuando hablamos del valor atípico, es aquel elemento de un conjunto de valores que es pues, inconsistente con otros elementos de ese conjunto. En cuanto a la desviación estándar para la evaluación de la competencia, tenemos que es aquella medida de dispersión utilizada en la evaluación de los resultados de los ensayos de aptitud en base a la información disponible. Y por último, es muy importante saber o a qué se refiere con elementos de prueba de aptitud. Entonces, son aquellos, ya sea muestra, producto, artefacto, material de referencia, equipo, que va a ser utilizado para evaluar el desempeño del participante en las diferentes pruebas de competencia. Entonces, en cuanto a la determinación del valor asignado es incertidumbre estándar, este numeral tiene unos subnumerales. Está el 7.1, donde nos hablan de la elección del método de determinación del valor asignado. El numeral 7.2, que es el que nos explica o detalla toda la determinación de la incertidumbre del valor asignado. Y del numeral 7.3 al 7.7 se describen las diferentes 5 metodologías que hay para determinar el valor asignado. El numeral 7.8 nos habla de una comparación que se debe hacer cuando se tiene un valor asignado con un valor de referencia independiente. Entonces, la norma nos dice que el valor asignado X sub PT o Proficient Test también es denominado como lo que nosotros conocemos como el valor aceptado como verdadero. En esta parte es importante aclarar que los ítems 7.3 al 7.7 nos van a describir las 5 formas de determinar el valor asignado como verdadero y pues que la elección de estos métodos es responsabilidad del proveedor de ensayo de aptitud. Entonces, la primera metodología, que es el 7.3, tenemos la parte de formulación. La otra metodología existente es por material de referencia certificado. La tercera metodología tenemos resultados por un laboratorio. La cuarta metodología es cuando el valor se asigna a través de un valor consenso por expertos, por laboratorios expertos. Y la quinta metodología es cuando el valor asignado se da por el valor consenso de los resultados de participantes. Entonces, como se nombraba anteriormente, del numeral 7.3 al 7.6, estos están relacionados con el certificado de referencia, del material de referencia, por eso la importancia de nombrar la ISO Guía 35. Entonces, en cuanto a la metodología de formulación, tenemos que es aquella que cuando el elemento de prueba de aptitud se puede preparar mezclando materiales con diferentes niveles conocidos en una propiedad en proporciones específicas o agregando una proporción específica a una sustancia en un material base. Cuando el proveedor de ensayo de aptitud elige este tipo de metodología, el valor asignado se obtiene por el cálculo a partir de las masas de las propiedades utilizadas. Este enfoque es especialmente valioso sobre todo para las pruebas de proficiencia individuales que se preparan de esta manera y la proporción de las propiedades es lo que se va a entrar a determinar. Entonces es importante que si el proveedor de ensayos de aptitud escoge este tipo de metodología, se debe tener como cuidado o asegurar de que el material base esté efectivamente libre de cualquier componente o agregado, que la proporción del componente agregado en el material base se conozca con exactitud, que los diferentes constituyentes de la mezcla se estén de manera homogénea, que se identifiquen todas las fuentes de error significativas, es decir, desde que tengamos en cuenta desde el empaque, si es de vidrio o de plástico, que este tipo de material no me vaya a alterar las concentraciones de mi solución, que no haya interacciones adversas entre los constituyentes y la matriz, y el comportamiento de los eventos de prueba de aptitud que contienen el material agregado debe ser similar a las muestras de
que mi cliente maneja de manera rutinaria. Por otro lado, también se debe asegurar que cuando la formulación de los elementos de ensayo de aptitud en que la adición de las sustancias esté más débilmente unido que las muestras ensayadas de forma rutinaria, lo mejor es mirar como otro tipo de metodología o de enfoque para preparar estos ítems de ensayo de aptitud. Acá en esta parte también cabe resaltar que la determinación del valor asignado por formulación es un caso de enfoque general para la caracterización de materiales. Como decíamos anteriormente, se debe guiarse por la ISO 35 y en este caso un solo laboratorio va a determinar el valor asignado usando un método de medición primario. Por otro lado, también es importante que cuando el valor asignado se calcula a partir de formulación del elemento de prueba, la incertidumbre estándar se debe también caracterizar. Esta se debe estimar mediante una combinación de incertidumbres o utilizando un modelo apropiado. Un ejemplo de esto es cuando tenemos mediciones químicas. Acá hay que tener en cuenta que se pueden generar ciertas incertidumbres a la hora de las mediciones gravimétricas o volumétricas y también se debe tener en cuenta la pureza del material. Entonces acá tenemos una imagen que nos muestra a grandes rasgos la estructura de la ISO Guía 35-2017. Entonces esta norma también tiene una introducción, un alcance, unas referencias normativas, unos términos, unas definiciones. Y en cuanto a contenido, vemos que nos da como toda la descripción detallada en cuanto a la homogeneidad, a la estabilidad, a la trazabilidad metrológica de todos estos materiales de referencia, entre otros. Entonces, la segunda metodología que vamos a hablar el día de hoy es del material de referencia certificado, la cual hace referencia al numeral 7.4 de la norma. Cuando el material de referencia es certificado, su valor de propiedad certificado, también conocido como XCRM por sus siglas, se va a usar como el valor asignado o como mi valor aceptado como verdadero. Este tipo de metodología tiene ciertas limitaciones como los costos, pues como sabemos estos materiales de referencia son bastante costosos, valga la redundancia, entonces es un poco complicado mandar una unidad de este tipo de material a todos los participantes del ensayo de aptitud. La conmutabilidad también viene siendo una limitación, porque estos materiales de referencia certificados son procesados a largo plazo, lo cual al final termina afectando la conmutabilidad del material. Y en cuanto a la identidad de ítem de prueba, es probable que este se conozca. Y sabemos que para este tipo de ensayos, el participante no debe conocer la identidad del ítem de prueba. Estos materiales de referencia certificados están avalados por el JCTLM. El JCTLM es un consorcio internacional que promueve la estandarización global de los resultados de las pruebas de laboratorio clínico y proporciona toda la información sobre los materiales de referencia, diferentes procedimientos y servicios, y esto está disponible a nivel mundial. En este caso también se debe tener en cuenta que la incertidumbre estándar del valor asignado se deriva de la información sobre la incertidumbre del valor de la propiedad proporcionada y se debe tener en cuenta los componentes de la fórmula de incertidumbre, de la cual vamos a hablar más adelante. Acá algunos ejemplos de proveedores de materiales de referencia certificados. Entonces está el Instituto de Química Clínica, está el Instituto de Metrología de Japón, el Laboratorio Nacional de Metrología en Francia, el LGC que es en Reino Unido. Y en general tenemos 16 proveedores de materiales de referencia certificados en todo el mundo. En cuanto a la tercera metodología, que es los resultados de un laboratorio, y la cual hace referencia al numeral 7.5 de la norma. Entonces, en este caso, un solo laboratorio va a determinar un valor asignado utilizando un método de referencia, el cual debe estar completamente descrito, debe tener una declaración de incertidumbre completa y toda una trazabilidad metrológica que esté documentada. Además, se debe tener en cuenta que sea conmutable para todos los métodos de medición de los diferentes participantes del ensayo. En cuanto a la sección número 3 de los reportes UAP emitidos por PIXAS, se podría decir que esta sección está basada en este numeral 7.5. Acá en esta parte, los mensurandos se evalúan con el valor obtenido por el método trazable y o método avalado por el JCTLM. Entonces, acá en esta parte, lo que hacemos en estos reportes de UAP es, tenemos el mensurando,
En este caso, el ejemplo de la bilirrubina total, tenemos el BRL que hace referencia al valor reportado por el laboratorio, mi BAB, que se estableció a través de un laboratorio, el cual nos cercioramos de que este laboratorio tuviese una metodología trazable con JCTLM, y la evaluación se hace por diferencia porcentual. En este caso, la fórmula de diferencia porcentual que utilizamos es el resultado del laboratorio, lo restamos con mi valor aceptado como verdadero, lo dividimos entre el valor aceptado como verdadero y lo multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje. Acá, luego de que tenemos esta diferencia porcentual, lo que hacemos es que la comparamos con el APS establecido para dicho analito y con esto vamos a tener una valoración ya sea de satisfactorio o no satisfactorio. Si mi diferencia porcentual no supera mi APS, entonces tendré una valoración satisfactoria. Pero si mi diferencia porcentual supera mi APS, entonces será una valoración no satisfactoria. Por otro lado, en cuanto a la cuarta metodología, que es el valor consenso de laboratorios expertos, tenemos que el valor asignado determinado por un estudio de comparación entre laboratorios con laboratorios expertos que se basan o se guían también de los protocolos de la ISO Guía 35 en cuanto a comparaciones interlaboratorio para caracterizar un material de referencia. Acá en este caso los ítems de prueba son seleccionados al azar, son analizados por un grupo de expertos que utilizan todo un protocolo que especifica el número de ítems, pruebas, repeticiones y cualquier otro tipo de condición o variable que ellos consideren que sea relevante. Los laboratorios expertos deben proporcionar toda una incertidumbre estándar con sus resultados. Además, los laboratorios expertos informan un solo resultado o si se llega a evidenciar como que las incertidumbres no son lo suficientemente confiables, el valor consenso en este caso se debe obtener por otro tipo de metodología. Voy a aclarar acá en este espacio que se establece también un método alternativo para asignar el valor y la incertidumbre, el cual debe permitir valores atípicos o ciertas desviaciones de la distribución esperada de los resultados. Por otro lado, acá este numeral nos indica también que el valor por consenso es un problema complejo, por lo cual se ha sugerido como diferentes enfoques, ya sea utilizando promedios ponderados o no ponderados, y cuando el proveedor de ensayo de aptitud decide establecer el valor asignado por este tipo de metodología, debe tener en cuenta que se deben incluir las comprobaciones de validez, debe usar un procedimiento de ponderación apropiado para la escala y la confiabilidad de las incertidumbres, se debe tener en cuenta también la posibilidad de que de pronto las incertidumbres notificadas no representan completamente como toda mi dispersión, se permite también la posibilidad de valores atípicos inesperados, se debe tener una base sólida, teórica, de por qué o de dónde yo saqué este valor consenso y se debe demostrar un desempeño suficiente para los propósitos del esquema de prueba de aptitud. Entonces, acá pues básicamente lo que se hace es un grupo de expertos laboratorios me indica o me da un valor consenso y de aquí yo voy a tomar para determinar mi valor asignado como verdadero. Digamos que acá en QAP o en nuestro reporte de QAP no tenemos como tal o exactamente ese tipo de comparación, pero digamos que el Z-score que tomamos del reporte mundial está basado o está muy relacionado con este numeral 7.6 de la norma. Listo, en cuanto a la quinta metodología, que sería el valor consenso por resultados de participantes, que hace parte del numeral 7.7 de la norma, tenemos que este enfoque del valor asignado para el elemento de prueba de aptitud es la estimación o me va a ubicar a mí a partir de los resultados de todos los participantes de la ronda. El proveedor de ensayos de aptitud puede desear también utilizar un subconjunto de participantes que él crea que determine que son confiables. Se puede utilizar también otros métodos de cálculo, siempre y cuando se tenga una base sólida descrita, una base estadística y mis incertidumbres informadas. Acá en esta parte de este numeral lo relacionamos mucho con la sección número 4 de nuestros reportes QAP, debido a que en esta parte del reporte la evaluación se hace con medida de comparación y con mi valor aceptado como verdadero. En este caso, los estadísticos aplicados en esta sección o en esta evaluación son la diferencia porcentual y el Z-score. Para el Z-score, la fórmula que utilizamos es el resultado del laboratorio, lo comparamos, lo restamos con la media de consenso y lo dividimos entre la desviación de mi grupo consenso.
Listo, acá esta parte no es una metodología, pero pues la norma también nos habla de este numeral 7.8, que nos dice que la comparación del valor asignado debe ser o se debe valga la redundancia, comparar con mi valor de referencia independiente. Entonces, cuando se utilizan los métodos descritos en el 7.7, que recordemos que el 7.7 es mi valor consenso por resultado de laboratorio, se debe establecer mi valor asignado y este se debe comparar con un valor de referencia. Y cuando se utilizan los métodos descritos del 7.3 al 7.6, que recordemos que estos son más relacionados a materiales de referencia certificados, cuando se establece el valor asignado de esta manera, el promedio robusto derivado de todas las rondas se debe comparar con el valor asignado después de cada ronda de un ensayo de aptitud. Digamos que esta comparación la hacemos a través de una diferencia. La fórmula que se utiliza es, mi diferencia va a ser igual a mi valor de referencia y eso se le va a restar mi valor asignado. Y como nombramos anteriormente, toda medición tiene una incertidumbre inherente a ella. Entonces, la fórmula de la cual hacemos este cálculo de esta incertidumbre es la raíz cuadrada de mi incertidumbre de mi valor de referencia al cuadrado más la incertidumbre de mi valor asignado al cuadrado. Digamos que este numeral acá también en la norma nos habla de que si por alguna razón la diferencia es más del doble de la incertidumbre estándar, yo como proveedor de ensayo de aptitud debo investigar el motivo de esto, ¿cierto? Y nos da algunas posibles causas o razones de por qué esta diferencia se nos dio más del doble. Entonces puede ser a veces porque el sesgo del método de medición de referencia, o puede ser porque hay un sesgo común en los resultados de los participantes, o ya sea también por la falta de apreciación de las limitaciones del método de medición cuando se usa un método de formulación, por ejemplo. También está la parte del sesgo en los resultados de pronto cuando se hizo la valoración de la metodología por laboratorios expertos, y el valor de comparación y el valor asignado no son trazables a la misma referencia metrológica. Dependiendo ya como de la razón o de la diferencia, el proveedor de ensayo de aptitud pues ya debe decidir si evalúa o no los resultados obtenidos y si hay que hacer algún tipo de modificación en el diseño del esquema para ensayos posteriores. Entonces acá volvemos y traemos a colación la sección 4 del reporte QAP, porque esta sección nos muestra 3 de las 5 metodologías para asignar el valor aceptado como verdadero. Y acá en esta tabla pues relacionamos las diferentes metodologías. Entonces tenemos las formas de determinar el valor asignado como verdadero y lo que nosotros utilizamos acá en el reporte de QAP. Entonces en cuanto a material de referencia certificado, que es el numeral 7.4, es cuando nosotros hacemos la comparación por JCTLN. El resultado de un laboratorio lo vemos aplicado en la parte de la media de comparación internacional, cuando nuestros analitos los comparamos con la media de comparación internacional, y el valor consenso por resultados de participantes, cuando nuestra comparación, nuestra evaluación la hacemos con todos los participantes QAP. Listo, acá en esta parte entonces vamos a mostrar como unos ejemplos de los diferentes reportes de calidad externo que hay en el mercado y más o menos los criterios que ellos utilizan para la comparación o para asignar también este valor aceptado como verdadero. Entonces acá tenemos el RICAS, sus resultados se evalúan comparándolos con una medida de referencia que se obtiene mediante un consenso y pues como verificando y observando todos los diferentes reportes que hay en el mercado, hemos visto que como la metodología más utilizada o más común es la de valor consenso por resultados de participantes, es decir, el numeral 7.7 de la norma. Acá tenemos otro ejemplo del ECAS, es otro tipo de reporte en cuanto a control de calidad externo. Acá vemos que ellos también sus analitos los evalúan mediante par, mediante método, modo, utilizan también estadísticos como el Z-Score. Y en esta tabla es bien interesante ver que las diferentes organizaciones de ECAS que hay, si vemos la mayoría de sus valores asignados, los establecen a través de la metodología de consenso. Acá en esta parte tenemos un ejemplo de un reporte del Colegio Americano de Patólogos. Observamos también que ellos tienen un grupo par, una media, unos límites de evaluación. Y acá en esta diapositiva vemos que la idea de esta gráfica es como a un golpe de vista ver mi evaluación o mi comparación respecto a los diferentes, a los otros participantes del ensayo de aptitud.
Acá tenemos otro ejemplo de otro reporte de calidad externo de la European Commission. Acá vemos que ellos el valor asignado utilizan la metodología de valor por laboratorio experto. Entonces acá ellos listan los diferentes laboratorios expertos utilizados para medir sus mensurandos. Entonces vemos que tenemos un laboratorio de Suecia, otro que está ubicado en Alicante, España, otro está ubicado en Bélgica, Austria. Acá hay otro ejemplo, otro reporte. Acá en este caso el valor asignado, la metodología utilizada está relacionada con el valor por resultados de participantes. Entonces ellos disponen que cuántos participantes hay, de 14 países diferentes, y así asignan el valor, su target value, y tienen en cuenta también como más o menos 3 desviaciones. Y en cuanto al numeral 7.2, que como les nombraba anteriormente, este nos determina la incertidumbre del valor asignado. Entonces, las fórmulas utilizadas que nos nombra o nos evoca la ISO 13528 es la siguiente para el valor asignado. Entonces, mi X sub PT o mi X Proficient Test va a ser igual a mi valor de caracterización más el sigma on. El sigma on lo que me muestra es la diferencia entre los diferentes elementos de prueba. Mi sigma trans, que tiene en cuenta toda la inestabilidad que se puede presentar en las condiciones de transporte de estos ítems, y mi sigma star, que me habla sobre la inestabilidad del periodo de prueba de aptitud. Y como se nombraba anteriormente, toda medición tiene una incertidumbre. Entonces, acá la norma nos habla de que la fórmula para la incertidumbre es la incertidumbre de mi valor asignado, y también se tiene en cuenta la incertidumbre de la parte de la caracterización, la incertidumbre que denota todos los errores en cuanto a la homogeneidad de los diferentes elementos de prueba, la incertidumbre del trans, que tiene en cuenta los errores o denota los errores de las condiciones de transporte, y la incertidumbre de la estabilidad, que denota todos los errores que puede haber de estabilidad en cuanto a todo el proceso de la prueba de ensayo de aptitud. En este caso vemos también que es una incertidumbre combinada, ya que tenemos la suma o las combinaciones de todas las desviaciones. Y si pues recordamos un poco la aplicación del teorema de Pitágoras, vemos que esto es lo que se está aplicando aquí básicamente en esa estimación de incertidumbre. Recordemos que este teorema nos habla de que mi hipotenusa va a ser la suma de los catetos opuestos al cuadrado. Entonces, si observamos la incertidumbre acá, es la raíz cuadrada de las diferentes incertidumbres, teniendo en cuenta todas las variables de caracterización, de homogeneidad, de condiciones de transporte y de estabilidad. Y bueno, esto es lo que les venía a hablar el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención prestada, y quedamos aquí atentos a cualquier duda e inquietud que tengan. Bueno, muchas gracias, Luz Karime. Tenemos algunas preguntas y muchas gracias a los colegas que se están conectando desde varias partes de Latinoamérica. Bueno, yo quisiera hacer como devolverme en algunas diapositivas, Luz Karime, para hacer énfasis en algunas. Me gustaría si tú me ayudas, por favor, y nos devolvemos a la diapositiva 10. En esta diapositiva 10 vamos a poder ver nosotros acá, bueno, la verdad quería ir a la 12, que es muy parecida. Ok, en esta diapositiva 12 quiero hacer énfasis en algo. El estándar 13.528, el cual es el estándar que da toda la descripción estadística para la acreditación 17.043. Como decía Luz Karime al inicio, hay un ciclo de vida que tienen las normas están actualizando, unas se relacionan con otras, y la 17.043 da muchos debes, se debe para acreditar un programa de proficiencia, nos da muchos requisitos, pero todo el componente estadístico lo remite a uno a la 13.528. Entonces, obviamente, en términos como de gestión, la 17.043 pues nos da unos elementos, pero
todo lo que tiene que ver con el componente estadístico, cómo voy a determinar el valor asignado, que es sinónimo del valor aceptado como verdadero. El valor asignado es con qué van a comparar mi resultado. Eso, el lineamiento lo da la 13.528, porque cuando en la ISO 17.043 dice, y el proveedor del programa de proficiencia debe determinar el valor asignado, dice, según, ¿cierto? Según lo indique la 13.528. Entonces, toda la estadística de los programas toda la estadística de los programas de proficiencia o de control de calidad externo, que bueno, proficiencia y control de calidad externo se parecen, ¿cierto? Son como manzanas verdes y rosaditas, pero tienen unas diferencias. Pero todos estos lineamientos estadísticos de los programas de proficiencia lo da la 13.528, no la 17.043. La 17.043 tiene 22 veces, le dice a uno, váyase a la 13.528, cómo va a determinar el valor asignado, cómo va a ser la evaluación del desempeño, cómo va a hacer los cálculos estadísticos, qué gráficas va a utilizar, váyase a la 13.528. Entonces, siempre es un estándar que no nos acreditamos con 13.528, nos acreditamos con 17.043, pero la 13.528 es parte fundamental de la 17.043. Y quiero hacer énfasis en esto. La 13.528 nos da 5 formas de asignar el valor asignado con el cual van a comparar mi resultado. Cuando yo como laboratorio participo en un programa de proficiencia o en un programa ECAS, External Quality Assurance, cuando yo participo en eso, mi resultado va a ser comparado con ese valor asignado. Entonces digo, ¿y cómo lo asignan? ISO 13.528 nos da 5 formas de determinar ese valor asignado. Pero quiero hacer énfasis en esto, y es que de esas 5 formas que nos da, 4 de esas están relacionados con un material de referencia certificado. Ese material de referencia certificado no es de fácil acceso, como mostraba Luz Karime. La mayoría de los programas que nosotros tenemos de control de calidad externo de proficiencia en el mercado utilizan la 5ª forma que nos indica ISO 13.528, es decir, el consenso de los resultados de los participantes. Esa es la que más se utiliza. Nosotros, en un programa que tenemos que es QAP, hemos intentado utilizar otras de las formas que da 13.528 a través de, como les decía Luz Karime, a través de asignar el valor con el resultado que emite un laboratorio que trabaja con un analizador y una metodología que es trazable al método de referencia y al material de referencia, que ¿quién lo da? Esto que nos dice la 13.528, el CRM, Certified Reference Material. ¿Quién es el organismo que certifica los materiales de referencia? El JZLM. El JZLM, y ahí todo es gratis. En la página del JZLM todo es absolutamente gratis. Ahí no hay que pagar por nada, pues para uno como usuario, ¿no? Ahí se puede descargar todo el listado de los materiales de referencia para un gran número de analitos. No hay materiales de referencia para todos los mesurandos, para todos los analitos que nosotros cuantificamos en el laboratorio, ni hay métodos de referencia para todos los analitos que nosotros cuantificamos en el laboratorio. Pero si yo tengo una duda, los invitamos a que vayan a la página del JZLM, digitamos en inglés glucose o colesterol o triglycerides, y ahí nos van a salir un listado de quiénes son los materiales de referencia. Y lo que yo debo hacer en mi laboratorio clínico es mirar y decir, bueno, entonces este es el material de referencia, y coger el inserto y decir, yo soy trazable a ese, lo que yo estoy usando es trazable a ese método de referencia o a ese material de referencia, y ser conscientes de eso. Entonces, lo que nosotros hacemos con estas otras 4 formas es que
en el número 7, en este 7.5, que es la tercera forma, que lo que ISO 13528 plantea es que el resultado lo emita, el valor asignado lo emita un laboratorio que trabaje con material, con un método trazable el material y el método de referencia. Y con eso yo compararía todo y no aplicaría el método del consenso, que es lo que aplica en la mayoría de los casos. O también con un valor de consenso de laboratorios expertos, pero según ISO 13528, ese consenso de laboratorios expertos tiene que tener unas características, y es que tienen que trabajar con metodologías que sean trazables al método y al material de referencia. Entonces, hemos intentado nosotros a través de nuestro programa tener una alternativa de comparación, y por eso en el programa que nosotros tenemos dos comparaciones, con el consenso de los participantes, que es con lo que tiene la mayoría. Así asignamos el valor asignado para comparar los resultados de los laboratorios, pero también tenemos la otra forma, y es comparando el resultado con el resultado obtenido con un laboratorio que trabaja con un método trazable. Ahora, ¿eso se puede para todos los analitos? No, no se puede para todos, porque, como les decía, no todos los analitos tienen material y método de referencia, y no todos los laboratorios que están disponibles, pues trabajan con materiales, con métodos trazables al material o al método de referencia. Pero es importante que lo sepamos, sobre todo porque el consenso no siempre tiene la razón. Y si no, tendríamos que mirar, si el consenso tuviera siempre la razón, uno tendría que decir, y entonces, ¿qué pasa con los gobiernos, no? ¿Qué pasa? Que vota todo el mundo por un presidente, y si el consenso siempre tiene la razón, o por un senador, en el mundo entero, ¿no? El consenso siempre tiene la razón. El consenso puede estar igualmente equivocado, ¿cierto? El consenso se puede equivocar, pero es una de las formas que da ISO 13528. Ahora, también quisiera pedirle el favor a Luz Caribe, que si nos vamos por favor a la diapositiva, a la de los laboratorios a lo de los proveedores de materiales de referencia. Creo que estaba... Perdí. Ok, es la 19. Esa, sí, muy bien. Miren, quiero hacer énfasis en esto, ¿cierto? 16 instituciones, eso es todo. 16 instituciones son las productoras de 275 materiales de referencia certificados que hay en este momento. Cuando uno entra a la página del JZLM, uno puede descargar o en PDF o en Excel los analitos y sus materiales de referencia. Entonces ahí se descarga una tabla completa que le dice glucosa. Entonces para glucosa está avalado 5 materiales de referencia, lo produjo estas organizaciones, y le dan todas las características del material. Pero hay una cosa que a mí siempre me ha impactado, y es, oiga, solo 16 instituciones en el mundo producen esos materiales de referencia. Ahora, el NIS que está por acá, que es acá, el número 12, acá. El NIS, que es el National Institute of Standard and Technology, una organización estadounidense, es de lejos, el mayor productor de materiales de referencia del mundo. Hay algunos como México, que tiene como 3 o 4 materiales, pero obviamente nosotros no estamos por ahí. Nosotros no estamos en Colombia, nosotros no producimos materiales de referencia, y realmente Brasil produce unos 2 o 3, pero en general esto está concentrado en unas pocas organizaciones que están encargadas de producir materiales de referencia. Bueno, no es tan fácil, pero tampoco es una cosa imposible.
Entonces, quería hacer énfasis también en eso y también hacer énfasis en un programa que es el RELA, que está en la diapositiva 35. Hay algunas preguntas que ya las vamos a colocar en unas diapositivas. La siguiente. Ok, este es un programa esto es un programa de proficiencia, es un programa de control de calidad externo y quisiera hacer como énfasis en esto, en donde el método de evaluación, el valor asignado no es por consenso, sino que es por un material de referencia, o sea, es el material, ellos usan el material de referencia en sí. Ahora, si ustedes ven, el número de participantes es poquito. Estos son, aquí donde dice Lab Code, es el código del laboratorio. Y tenemos que en algunos analitos son 8 participantes, en otro 15, 20, son bien poquitos. Bueno, tampoco es que tengamos tantos laboratorios de referencia en el mundo, ¿no? Pero quiero hacer énfasis en eso. Aquí no aplica el consenso. Este es el reporte real de este programa de proficiencia que se llama RELA, que es un programa alemán. Y lo que ustedes ven ahí en el cuadradito es porque le mandan 2 muestras. Cada reto no tiene una muestra como en muchos de nuestros programas, sino que en este tiene 2. Eso también lo tiene el CAP, el Colegio Americano de Patólogos. También en cada reto no manda una muestra, sino que manda 2 o 3 o 4, ¿cierto? Aquí en este programa mandan 2. Entonces, y no le mandan, y el participante debe también procesarlo varias veces. Entonces, del cuadradito, lo que me indica es acá en el eje X cuánto me dio el resultado del material 1 y en el eje Y cuánto me dio el resultado del material 2. Y lo que está en el cuadradito es la incertidumbre de la medición, la incertidumbre expandida hacia arriba y hacia los lados para el otro analito. Entonces, en el verde, en el cuadrito verde, este cuadrito verde que tenemos acá, están los límites, ¿no? Están los límites que ellos determinan. Esos límites son los APS, son los Analytical Performance Specifications, que también se llaman error total máximo permisible, y que los han legislado algunos países. ¿Quiénes lo han legislado? Estados Unidos, Alemania, pues que yo sepa así como legislado, me vienen a la mente ellos. El resto de los países como nosotros nos copiamos, decimos, vamos a coger las especificaciones analíticas de desempeño de CLIA o de ReLIVAC o de variabilidad biológica, pero en Alemania y en Estados Unidos, pues sí, ahí es legal. Y cogen esas especificaciones, entonces ese cuadro verde es de donde no se podrían salir. Entonces muestran ahí cómo se saldrían. Ahí ese es un ejemplo de un programa de proficiencia en donde el valor asignado no se da por consenso. Ellos trabajan con el material de referencia. Entonces, bueno, quisiera por favor que me permitieras en la diapositiva 42. Entonces, como les decíamos, la siguiente. La siguiente. No, es que, no, entonces es que tú no estás trabajando la misma que yo. Bueno, ya para terminar, entonces les queremos anunciar las siguientes. Vamos a colocar las preguntas, las estamos colocando las preguntas las estamos colocando en unas diapositivas para contestarlas. Entonces voy a compartirles acá. Ok, entonces, como les decíamos, entonces vamos a tener una serie de webinars relacionados con la ISO 13528.
Entonces, hoy empezamos con este que es uno de los temas, como mostraba Luz Karime al inicio. Tenemos el estándar, tiene pues varios componentes. El estándar es denso, ¿cierto, Luz Karime? El estándar es bien denso, muy denso. Ahora quisiera como compartirles en la pantalla lo que es el estándar, pues tiene muchas fórmulas. Entonces, hoy es el primer webinar de esta serie de webinars para conocer esta norma, que es la 13.528. De hoy en 8 días, entonces vamos a hablar de determinación de criterios para las estadísticas del desempeño. O sea, cuáles son los criterios para definir cómo se evalúa el desempeño, cómo se calcula, cómo se evalúa el desempeño. O sea, cómo digo que esto es satisfactorio o esto es insatisfactorio según la ISO 13528. Según la ISO 13528. Entonces, ¿cómo digo que mi resultado es insatisfactorio? ¿Qué tan lejos debo estar? ¿Cuál es el criterio que yo debo tener, cierto? Para determinar si el resultado es satisfactorio, para evaluar el desempeño de un laboratorio participante. Entonces, vamos a hablar de eso el próximo martes. Y de hoy en 15 días vamos a hablar. Me bloqueó la pantalla, pero si tú se me bloqueó la pantalla, pero si tú usas la que está compartida, Luz Karime, se me bloqueó la pantalla. Ah, bueno, ya, creo que ya resucitó. Y de hoy en 15 días, entonces vamos a hablar de cómo se hace el cálculo de las estadísticas de desempeño. Que si nos vamos al índice, de la norma, pues son capítulos de la norma. Entonces, de hoy en 8 días vamos a hablar qué dice la ISO 13528 acerca de los criterios para la evaluación del desempeño, y de hoy en 15 días vamos a hablar de cómo se hace el cálculo de esas estadísticas de desempeño, la incertidumbre, varios tipos de Z que plantea la 13528. Entonces, pues vamos a tener esta serie de webinars. Ok, entonces vamos a mirar ahora sí las preguntas que teníamos. Bueno, entonces dice, la ISO 13528 y la guía 35 se pueden consultar de manera libre o hay que comprarlas. Hay que comprarlas. Pero ya yo, como decía Luz Karime al inicio, la guía 35 va a ser reemplazada. Ya realmente en el ciclo de vida va a ser reemplazada por ¿cómo se llama la que la va a reemplazar, Luz Karime? Creo que ni siquiera. 425. Es la 33.405. 33.000, es la ISO Guide 35, que básicamente está direccionada a materiales de referencia. Yo diría que no nos aplica tanto a nosotros, ¿cierto? Porque realmente lo que es esta guía está muy direccionada a cómo se logra la caracterización y cómo se hace la evaluación de la homogeneidad y la estabilidad de los materiales de referencia. Y obviamente la nombran mucho aquí en la 13.528, porque como ustedes ven de las 5 formas que plantea la 13.528 para determinar el valor asignado, 4 involucran el material de referencia, lo cual es como impactante porque realmente la mayoría de los programas que nosotros usamos no utilizan esta forma, sino que utilizan es el valor del consenso. Entonces, sí, estas guías hay que comprarlas, las compran en la página de ISO, cuestan más o menos como unos $180, más o menos. Pero como les decíamos, vamos aquí en esta serie de webinars todos los martes, vamos a estar cubriendo lo fundamental de ISO 13528 2022. Bueno, ¿cuál es el N para el consenso? Digamos que hay varios programas que lo tienen establecido, ¿cierto? En general los programas lo tienen establecido como un N de 10.
con un N de 10 cuando el N es menor a 10, entonces se utiliza otro método. Por ejemplo, la mayoría de los programas dice, si el N es de 10, entonces yo puedo hacer la comparación con la media de ese consenso del grupo par. Pero si no es menor a 10, entonces se hace la comparación por metodología, o si todavía por metodología es inferior a 10, se hace la comparación con todos los participantes, ¿sí? Ahora, Luz Karime habló de la incertidumbre y me gustaría volver a hacer referencia a la incertidumbre, porque imagínense que la incertidumbre en la vida existe, o sea, la incertidumbre existe absolutamente. Entonces, lo que tenemos nosotros en que, ay, ¿quién escribió esto? Esa pregunta con esa ortografía, por Dios, ¿en qué sin tilde y guía sin tilde? Uy, no, quitémosla, por favor. Quitémosla, por favor, que nos da pena. Entonces, la incertidumbre existe y eso es algo que debemos tener en cuenta. Miren, algún día, si tenemos más espacios, podremos hacer un ejercicio y decir, a veces la diferencia porcentual entre mi resultado y el valor asignado es 30%, pero el Z-score me permite entrar, porque ese es un criterio, como vamos a ver, un estadístico que se utiliza, es el Z-score. ¿Por qué logro entrar si la diferencia porcentual es tan grande? Porque la dispersión de los datos es muy grande y entonces la desviación estándar se hace muy grande y entonces yo termino estando en 0.8 Z-score y en general el criterio es de más o menos 2. Entonces entro, así la diferencia porcentual sea muy grande. Eso, digamos que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, que nos dice la 13.528 como criterios para evaluar el desempeño del participante. Un criterio, no me quiero adelantar, pero un criterio es el Z-score, pero otro criterio es la diferencia porcentual, ¿sí? Entonces, podríamos tener una valoración de satisfactorio e insatisfactorio dependiendo del criterio que utilice el proveedor del programa. Bueno, tenía otra pregunta ahí que la alcancé a ver y es que ¿es recomendable el valor del consenso? Es lo que hay, es lo que hay. Como doctor Freddy, como veíamos y como mostraba Luz Karime, los programas de control de calidad externo más populares que hay en el mercado, incluyendo el Colegio Americano de Patólogos, incluyendo ECAS, RICAS, o sea, utilizan el consenso. Pero siempre tenemos que tener en la mente que el consenso no siempre es la verdad. Y si no, miremos, miremos los políticos, ¿cierto? Y miremos si porque lo eligen, o sea, en todos los países. Uno dice, ¿cómo eligieron a ese presidente en tal país, ¿cierto? O sea, ¿qué tenían en la cabeza? El consenso tenía la razón, el consenso no siempre tiene la razón. Como el valor del consenso, por ejemplo, puede arrastrar un error, o sea, todos equivocados, porque entonces yo voy a decir quimioluminiscencia y digo, ese es el valor del consenso para quimioluminiscencia o inmunoturbidimetría con X analizador, digo, todos están mal, ¿cierto? Porque el manufacturador tiene un problema con los lotes reactivos y entonces todos están con un sesgo negativo, pero es el consenso y por el consenso voy a dar bien. Yo diría que un programa ideal, y realmente cuando nosotros diseñamos QAP, quisimos hacer una doble valoración, o sea, agregarle al consenso también una valoración con el material de referencia. No exactamente con el material de referencia, sino derivado del material de referencia, como veíamos que lo explicaba Luz Karime, una de esas 4 formas que involucra el valor del material de referencia. Obtener el material de referencia es casi
imposible en nuestros mercados. O sea, nosotros no podríamos pagar un programa de control de calidad externo que utilice materiales de referencia como sus matrices. Es muy costoso. Entonces, eso casi no se da. Bueno, entonces digo, ¿es recomendable el consenso? Yo, doctor Frey, yo digo, es lo que hay, ¿cierto? Pero yo considero que lo ideal sería tener al menos una combinación, ¿cierto? Es importante que yo tenga el valor del consenso porque yo digo, a ver, si yo tengo una Télica o un Cobas o un, bueno, cualquier equipo, ¿cierto? Yo digo, pues por lo menos yo quiero saber si el problema es mío, o sea, es que soy yo, o sea, yo soy la única que usa Cobas y me da esto, yo soy la única que uso Vitro 5600 y me da este valor, o es que a todos los otros Vitros también les está dando lo mismo, es una cosa diferente, ¿cierto? O todos los Cobas le da lo mismo, todos los Salinity, todos los Satélica les da lo mismo. Digo, por lo menos es importante saber si es que soy yo como único laboratorio que ve, es que yo estoy salida del lote, ¿cierto? Si es que me da completamente diferente a los de mi grupo par. Entonces, pero hay que tomarlo como con precaución, hay que tomarlo con precaución. Y la otra pregunta que tenemos acá de conmutabilidad, hay varios documentos que nos hablan de conmutabilidad. Tenemos la CLSI tiene algunos documentos para evaluar conmutabilidad, ISO también tiene algún documento y hay otros documentos también para evaluar conmutabilidad. Los estoy buscando aquí en mi computador porque no los recuerdo, pero los reviso y se lo agregamos a la presentación. Se lo agregamos a la presentación para dar estas preguntitas, colocamos la respuesta, pues y las cargamos. Ustedes saben que cargamos las memorias en nuestra página web. Pues muchísimas gracias por su participación. A quienes hayan quedado interesados, entonces los invitamos dentro de 8 días. Por ahí hay otra preguntita. Dice que en la ISO 15189-2022 atribuyen más peso. A ver si estoy leyendo acá. En la ISO 15189-2022 atribuyen más peso a la incertidumbre del calibrador y al componente de incertidumbre atribuido al control interno. ¿Cuál es su opinión al respecto? Doctora Carmen Rosa, hay una aproximación que obviamente la mencionan en ISO 589-2022 y es ISO 20914. ISO 20914 me dice lo que nos decía Luz Karim, es cierto, finalmente las incertidumbres, la incertidumbre de la medición no depende solamente de mi corrida analítica. La incertidumbre de la medición de mi corrida analítica yo la puedo cuantificar a través de las mediciones de mi control de calidad interno. Pero ISO 20914, que la 15189 nos manda a ellos, nos dice, pero venga, pero usted le tiene que sumar la incertidumbre del calibrador. El manufacturador le tiene que decir cuál es la incertidumbre del calibrador. Y usted esa incertidumbre se la tiene que sumar a la incertidumbre que obtuvo de su control de calidad interno. Pero adicional, ¿cierto? Dice, si tiene un sesgo, usted tiene que sumar, usted también tiene que sumar esa incertidumbre del sesgo. Y finalmente, pues, ¿alguna vez vamos a lograr tener una estimación perfecta de la incertidumbre? No. Yo pienso que porque también está la incertidumbre de las condiciones del paciente, la incertidumbre preanalítica, el paciente llegó en las condiciones adecuadas, la muestra fue transportada. Entonces, en teoría,
¿cierto? Yo tengo un webinar que los invito a ver sobre la incertidumbre en la medición, que hablamos de ISO 20914. Dice, la incertidumbre del resultado que yo le entrego al paciente, hasta ese punto es una sumatoria de incertidumbres. Pero aún después de que se le entrega ese resultado al paciente, también hay una incertidumbre acerca de cómo lo va a interpretar el médico, ¿sí? Entonces, pues para darle respuesta aquí a nuestra colega Carmen Rosa, digo, pues sí, estoy de acuerdo, claro, la incertidumbre no es solamente la incertidumbre analítica, la incertidumbre del resultado está impactada por una sumatoria de otras incertidumbres, el transporte de la muestra. Hoy en día nosotros trabajamos, los laboratorios tienen centrales de procesamiento y tenemos muchas tomas de muestras y las muestras viajan no solamente en una misma ciudad, sino de una ciudad a otra. Entonces, las condiciones de transporte, obviamente hay una incertidumbre acerca de la estabilidad de esos analitos cuando las muestras son transportadas, no solamente dentro de una misma ciudad, sino de una ciudad a otra. Ahí obviamente hay una incertidumbre, pero también las condiciones preanalíticas con las que llegó el paciente. Hay muchas incertidumbres. Intentamos, y nuestro deber como profesionales del laboratorio clínico considero que es hacer consciente esto y propender por cuantificar y por mitigar esas incertidumbres. Bueno, pues muchísimas gracias. Para quienes estén interesados en continuar con esta serie de webinars de la 13.528, pues nos vemos en 8 días. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos por la asistencia.